¿Alguna vez sentiste que alguien dijo una verdad incómoda, pero nadie quiso escuchar? Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más polémicos que han existido, escribió cosas sobre ciertas mujeres que hasta hoy incomodan. En su época, se burlaron de él, lo ignoraron, dijeron que estaba loco, que exageraba, que odiaba a las mujeres. Pero, ¿y si no estaba tan equivocado? Lo raro es que mucho de lo que él escribió sobre relaciones, amor, seducción y poder emocional suena como si lo hubiera dicho ayer. Hay frases suyas que parecen advertencias directas para los tiempos que estamos viviendo. Y lo más curioso es que casi nadie habla de eso. Pocos se atreven a leerlo sin sentirse atacados. Pero tal vez ya es momento de prestarle más atención, porque cuando alguien señala lo que todos prefieren ignorar, quizá ahí es donde está escondida la verdad. Nietzsche no era cualquier pensador. No era de esos filósofos que hablan bonito y usan palabras que nadie entiende. Al contrario, escribía como si gritara lo que todo mundo quería callar. No buscaba agradar, buscaba sacudir. Por eso incomodaba tanto. Vivió en el siglo XIX, pero sus ideas son tan actuales que parecen memes con filo. Hablaba del amor como guerra, del deseo como juego de poder y de la verdad como algo que muy pocos tienen el valor de mirar de frente. No fue alguien feliz. Estuvo solo, enfermo, incomprendido, pero pensó más profundo que la mayoría. ¿Y por qué deberíamos escucharlo hoy? Porque cuando uno ve tan claro el alma humana, eso no caduca. Porque muchas de sus advertencias sobre relaciones, manipulación y apariencias se encajan perfecto con lo que vivimos ahora. No se trata de repetir todo lo que dijo, sino de tener el valor de analizarlo sin filtros ni correcciones políticas. A veces, entender el pasado ayuda a ver mejor el presente. Y Nietzsche, aunque muchos no lo soportaban, tenía una mirada brutalmente honesta. Y esa honestidad es justo lo que más falta hoy. Entre tantas frases provocadoras que escribió Nietzsche, hay una en particular que sigue causando incomodidad más de 100 años después. Es corta, directa y, para muchos, ofensiva. Él escribió: "Vas con mujeres, no olvides el látigo". Sí, suena agresiva. Y sí, mucha gente la usa como prueba de que Nietzsche odiaba a las mujeres. Pero, ¿y si no se tratara de violencia literal? ¿Y si fuera una metáfora sobre lo que él veía en ciertas dinámicas de poder? Nietzsche no hablaba de golpear a nadie. Hablaba de que, en algunas relaciones, el hombre se entrega sin pensar y termina dominado emocionalmente, manipulado, incluso destruido. El látigo representa la lucidez, la firmeza, la capacidad de no dejarse llevar ciegamente por el deseo. Porque según él, hay mujeres que no buscan amor, sino poder. Y si el hombre no está alerta, pierde más que el corazón, pierde el control de su vida. No es un mensaje para odiar ni generalizar. Es una advertencia sobre ciertos comportamientos que existen y que hoy siguen tan vivos como antes. Por eso la frase molesta, no porque sea falsa, sino porque muchos prefieren no hablar de eso. Y tal vez ese silencio sea parte del problema. Nietzsche no hablaba de todas las mujeres. Eso es clave. Sus críticas iban dirigidas a un tipo específico de mujer, la que usa su encanto, su belleza o su fragilidad como herramienta de control, la que no busca amar, sino manipular, la que convierte el deseo ajeno en una forma de poder. Él observaba cómo algunos hombres se arrodillaban emocionalmente ante mujeres que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mujeres que no eran malas por naturaleza, pero que sabían jugar con ventaja, porque entendían el valor que tienen en un mundo gobernado por la apariencia y el deseo. Ese era el punto. Nietzsche no decía que la mujer fuera débil. Al contrario, decía que tenía un poder inmenso, pero que muchas veces ese poder se disfrazaba de inocencia. Y ahí es donde los hombres, ciegos por el deseo, dejaban de pensar y empezaban a caer. Él veía esa dinámica como una trampa, una especie de juego donde uno se entrega y el otro maneja los hilos. No hablaba de odio, hablaba de lucidez, de no idealizar, de mirar más allá de la sonrisa, de los ojos bonitos, de las palabras suaves. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que grita, sino lo que se esconde detrás del silencio y el encanto. Una de las cosas más agudas que Nietzsche percibía era cómo, en muchas relaciones, el amor no era lo que parecía. Detrás de las palabras bonitas, los abrazos y los planes de futuro, muchas veces había otra cosa: poder, dominio, competencia. Él veía que en algunas parejas, lo que se llama amor era, en realidad, una lucha silenciosa. ¿Quién manda más? ¿Quién tiene más control emocional? ¿Quién puede hacer que el otro sufra con solo un gesto o una palabra? Nietzsche decía que muchos hombres confundían el deseo con el amor. Se sentían atraídos, encantados, incluso adictos, y pensaban que eso era amor verdadero. Pero lo que sentían era otra cosa: dependencia. Y cuando uno depende, pierde el control, cede el poder. Por eso, según él, había mujeres que entendían muy bien ese juego. No necesitaban gritar ni imponer. Bastaba con mostrarse deseables, distantes, misteriosas, y el hombre hacía el resto. Se entregaba por completo, renunciaba a sí mismo. Y eso, en lugar de fortalecer la relación, la convertía en un campo de batalla disfrazado de romance. Nietzsche no estaba en contra del amor. Estaba en contra de las mentiras que lo rodean. Y una de esas mentiras es creer que el amor verdadero nace del deseo ciego. Porque donde hay deseo sin conciencia, hay alguien que pierde. Y muchas veces, ese alguien es el hombre que no supo leer las señales. Para Nietzsche, el deseo masculino era una de las fuerzas más potentes y más peligrosas que existía. No porque el deseo fuera malo, sino porque, según él, podía volver ciego al hombre. Literalmente, cuando un hombre deseaba con intensidad, decía Nietzsche, dejaba de pensar con claridad. Era como si la razón se apagara y el impulso tomara el control. Y ahí empezaban los problemas. Muchos hombres, según Nietzsche, caían en trampas emocionales
emocionales justamente por no entender su propio deseo. Se enamoraban de una imagen, de una ilusión, de una promesa. No veían a la persona real frente a ellos. Solo veían lo que querían ver. Y cuando eso pasa, cualquier relación se convierte en una fantasía que tarde o temprano se rompe. Nietzsche no condenaba al hombre por sentir deseo. Lo que criticaba era la falta de conciencia, el no saber manejarlo, el entregarse por completo sin preguntarse si lo que está recibiendo a cambio es verdadero o es solo manipulación disfrazada de cariño. Para él, un hombre fuerte no era el que tenía más músculo, ni el que conquistaba más mujeres. Era el que podía mirar su propio deseo de frente y no dejarse dominar por él, porque cuando el deseo te domina, ya no decides tú, decide él. Y eso, para Nietzsche, era una forma de esclavitud moderna, una que muchos siguen sin reconocer. Después de hablar tanto sobre el deseo, Nietzsche no dejó fuera al propio hombre, al contrario, también lo puso bajo la lupa. Él decía que muchos hombres no solo eran víctimas de la manipulación externa, sino de una debilidad interna, la necesidad de ser aprobados por una mujer. En sus palabras, había algo servil en el hombre moderno, algo que lo llevaba a querer ser aceptado, deseado, necesitado, incluso si eso significaba traicionarse a sí mismo. Nietzsche observaba cómo muchos hombres moldeaban su forma de pensar, de vestir, de actuar, no por convicción propia, sino para agradar. Se volvieron personajes en lugar de personas. Se adaptaban a lo que creían que una mujer quería, y en el proceso perdían su esencia. Y eso, decía él, era una tragedia silenciosa, porque un hombre que no se conoce, que no se respeta, que no pone límites, está condenado a vivir dependiendo de los demás, especialmente de quien él desea. Para Nietzsche, un hombre completo no era el que se hacía el fuerte por fuera, sino el que tenía claridad por dentro, el que podía amar sin volverse esclavo, el que podía desear sin perder la cabeza, el que podía decir sí o no sin miedo al abandono, porque mientras el rol del hombre siga siendo agradar para recibir afecto, va a seguir perdiendo. Y eso, decía Nietzsche, no es amor, es sometimiento. A muchos les molestaban las palabras de Nietzsche. Decían que era un misógino, un amargado, un solitario que odiaba a las mujeres. Pero si uno lee con atención, va a ver que su crítica no era contra las mujeres en sí, sino contra las máscaras, contra los juegos, contra la falta de autenticidad. Nietzsche no buscaba culpar a nadie. Él quería abrir los ojos, mostrar lo que la mayoría no quería ver, señalar que tanto hombres como mujeres muchas veces se relacionaban desde el ego, no desde el amor real, desde el miedo a estar solos, no desde la libertad de elegir con conciencia. Por eso, su mensaje no era solo una advertencia, era también un llamado a ser más honestos, a dejar de romantizar relaciones que son tóxicas desde el inicio, a tener el valor de ver más allá de la apariencia, del cuerpo bonito, de las palabras dulces. Nietzsche no quería que los hombres odiaran a las mujeres, quería que se entendieran a sí mismos, que no se arrodillaran ante el deseo, que no se perdieran en la ilusión, y que pudieran mirar a la otra persona como un igual, no como un trofeo ni como una salvación. Ese era su mensaje, incómodo, sí, pero necesario, porque solo cuando uno deja de mentirse a sí mismo es que puede empezar a construir algo real. Han pasado más de 120 años desde que Nietzsche murió, pero sus ideas siguen sacudiendo cabezas. ¿Por qué? Porque, aunque el mundo cambió, los dilemas humanos siguen siendo los mismos. La lucha entre el deseo y la razón, el miedo a estar solos, las relaciones que se construyen más por necesidad que por amor verdadero. Todo eso sigue pasando, solo que ahora se disfraza mejor. Hoy tenemos redes sociales, frases bonitas, discursos sobre libertad emocional, pero detrás de todo eso, muchos siguen perdidos. Hombres que no saben quiénes son, mujeres que juegan a seducir para llenar vacíos, relaciones llenas de drama, celos y control, justo lo que Nietzsche ya había visto. Y aunque algunos digan que está desactualizado, lo cierto es que él hablaba de lo más profundo del ser humano, de esas partes que no cambian con el tiempo, de lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos sienten en silencio. Por eso sus textos todavía incomodan, porque cuando lees a Nietzsche, no estás solo leyendo filosofía, estás viendo un espejo, un reflejo crudo de lo que somos o de lo que nos negamos a ver. Y ahí está su fuerza, porque mientras el mundo siga lleno de apariencias, su voz va a seguir siendo incómoda, pero necesaria. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. ¿Qué piensas sobre lo que Nietzsche decía sobre las relaciones y el poder? Déjame tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.